¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en Conexión Global, edición Prime, como siempre, analizando temas internacionales de relevancia a nivel global. Hoy día vamos a estar conversando sobre esta nueva crisis política que se instala en Italia. La semana pasada el primer ministro Mario Draghi había presentado su renuncia. Sin embargo, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, no aceptó su dimisión y hoy día entonces el premier tenía que concurrir hasta el Parlamento para ver si tenía finalmente los votos y apoyos necesarios para continuar con su gobierno, que debería terminar el próximo año en febrero de 2023. Sin embargo, nuevamente Draghi sufrió un revés y toda Italia está en vilo respecto a qué va a ser finalmente lo que va a hacer el ex presidente del Banco Central Europeo. Bueno, ¿cómo se gestó esta nueva crisis en el país europeo? ¿Cuáles son los próximos escenarios que se van a establecer después de esta decisión? Lo vemos en el informe de Isel Guerra. È seguito il venir meno della maggioranza di unità nazionale. Io credo che ci sia qualcosa che non funziona. Mario Draghi se refería a su micrófono, pero eso no era lo único que estaba haciendo cortocircuito este miércoles en el Senado. También las alianzas dentro de la coalición de gobierno. Il gruppo di Forza Italia Senato non parteciperà. E di non partecipare alla votazione. Oggi non partecipiamo al voto di questa risoluzione. Uno a uno, los partidos de su propia coalición le daban la espalda y se negaban a votar en la moción de confianza. El tiro le salió por la culata al expresidente del Banco Central Europeo. Fue él quien propuso que se votara su continuidad en el gobierno como condición para seguir liderando al país europeo. Serve un nuovo patto di fiducia. Italia necesita un nuevo pacto de confianza, tan sincero y concreto como el que nos ha permitido hasta ahora cambiar el país. ¿Están listos para reconstruir ese pacto? ¿Están listos? Siete pronti a ricostruire questo patto? Era la pregunta que le hacía a su coalición para así pasar la página de la renuncia que presentó, pero que fue rechazada por el presidente Mattarella. En las calles se sentía la presión descomunal para que no dimitiera. También en el Parlamento. Creo que tiene el deber de quedarse porque este Parlamento nunca lo ha desanimado. Los 95 síes que recibió finalmente en el Senado son suficientes para que Draghi continúe, pero no se trata de números, sino de si su respaldo es unánime. Y ese apoyo se comenzó a resquebrajar la semana pasada, cuando el partido de Giuseppe Conte, el Movimiento 5 Estrellas, decidió no votar un decreto de ayudas que estaba amarrado a una moción de confianza. Cosa succede ahora, presidente? Cosa succede? Lo que ocurrió fue que rápidamente el partido de Conte se convirtió en un paria. La Liga de Salvini y Fuerza Italia de Berlusconi tendían la mano a Draghi para que continuara al mando, pero excluyendo al Movimiento 5 Estrellas. Para mí, como italiano, es muy complicado entender por qué el Movimiento 5 Estrellas decidió matar al primer ministro y al gobierno en este momento difícil para Italia, para Europa y para el mundo. Nuestra posición era clara, yo mismo se lo anticipé y expliqué al primer ministro Draghi que lo nuestro no era una oposición a la confianza, sino consistencia y respeto a una actitud incomprensible que bordeó en la humillación política. Para entender esta crisis hay que tener claro una cosa: el gobierno de Mario Draghi es una coalición tan amplia que está incluido casi todo el espectro político. El principio de proporcionalidad del sistema electoral es responsable de esto, dejando parlamentos muy fragmentados y sin mayorías claras. Allí radica en parte la inestabilidad política en la que se ve sumida Italia cada cierto tiempo. Desde afuera se puede ver que Italia tiene una tendencia a colapsar, pero nunca ha colapsado y tampoco lo hará ahora, aunque Draghi dimita. 67 gobiernos en 76 años. En promedio, cada 13 meses se conforma un nuevo mandato. Si Draghi se va, su administración habrá durado solo 4 meses más que la media. El escenario más realista que se abre ahora es que Italia vuelva a las urnas de manera anticipada en octubre de este año. Aquí el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, Forza Italia, y el del ex ministro del Interior Matteo Salvini y la Liga podrían ser los más votados, junto al ultraderechista Hermanos de Italia, cuya líder Giorgia Meloni suena fuerte para convertirse en la futura primera ministra de la nación europea.
Bueno, ahí revisábamos entonces los detalles de esta nueva crisis en Italia. Una noticia que vamos a profundizar con Facundo Cruz, politólogo, consultor y analista político. Gracias, Facundo, por estar con nosotros acá en CNN Chile. Y primero consultarte, lógicamente, con esta crisis que se está gestando en Italia, un país que todavía está en vilo porque no se ha concretado todavía la renuncia de Mario Draghi, pero hoy día no le fue bien al primer ministro ante el Parlamento. ¿Por qué crees tú, Facundo, que es tan importante la permanencia de Mario Draghi, para algunos en Italia, en el cargo de primer ministro? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por el contacto, un placer conversar con ustedes. La realidad es que la situación que se está viendo en Italia es algo común en la política italiana. Desde la fundación de la República en 1946, los primeros ministros italianos no han durado mucho en el cargo, generalmente el promedio es entre 1 año y medio, 2 años. Los gobiernos incluso duran menos que sus primeros ministros, son gobiernos que tienden a durar 1 año. En este sentido, Mario Draghi estaría cerca de ese promedio en virtud del momento en el cual asumió, ¿no? El año pasado, a comienzo del año pasado, el año 2021. Ahora bien, yo decía que esto es algo común en la política italiana porque cuando surgen estas diferencias, estos conflictos entre los partidos políticos, generalmente al momento de darle confianza al primer ministro y a su gabinete en los momentos de crisis, no suelen comportarse de la manera más responsable a la que estamos acostumbrados en otros sistemas parlamentarios. Tienden a primar los deseos, los cálculos electorales, la posibilidad de convocar elecciones y ganar más bancas, de convertirse en actores dominantes de la competencia política, y en este sentido hoy en día pareciera que Italia vuelve una vez más a estar guiada por la disputa política electoral antes que por la responsabilidad gubernamental de contribuir en un gobierno de unidad nacional para sacar al país de adelante en una situación de crisis como están viviendo muchos de los países europeos el día de hoy. Sí, Facundo, y volviendo a la figura de Mario Draghi, lo que te consultaba básicamente es porque no solamente recibe apoyos de Italia, sino que a nivel externo fueron varios los líderes que apoyan también la permanencia del expresidente del Banco Central Europeo en momentos bien complejos para Italia, para Europa, en medio de una guerra, con problemas económicos. ¿Por qué es tanto el temor a que se llegue nuevamente a un escenario de elecciones anticipadas? Bueno, porque generalmente en los parlamentarismos en Europa que haya elecciones no significa que el gobierno se separa, se frena. Hay una burocracia, un equipo técnico que sigue haciendo funcionar al Estado, pero no hay decisiones estratégicas. Mario Draghi, cuando asume el poder y asume como primer ministro, lo hace con una gran coalición. Entre los partidos que están dentro de la coalición y los partidos que lo apoyan en la legislatura, suma cerca del 85% de cada una de las cámaras, y él ha impulsado un paquete de asistencia y de estabilidad económica en un momento donde el mundo general está en crisis. Hay déficits fiscales en muchos gobiernos, hay problemas para lograr mantener las monedas estables, ha habido problemas para reactivar la economía y el intercambio comercial a nivel mundial, saliendo de la pandemia, y las medidas que ha implementado Draghi han sido muy positivas para una economía italiana que ya lleva varios años en recesión. Dentro de los países de la Unión Europea, Italia es de los que menos ha crecido en los últimos años. Al mismo tiempo, como bien mencionabas, ha tenido un rol importante en lo que ha sido la diplomacia europea para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por eso ha habido un clamor masivo, diría, de toda la dirigencia europea para que se mantenga, porque es una persona políticamente, técnicamente e internacionalmente muy respetada. Digo, esta idea de contar con, no la totalidad, pero casi la totalidad de las dos cámaras del Parlamento italiano, es algo, eso sí, es poco común en la política italiana. Entonces es una persona muy respetada en ese sentido. Al apoyo internacional que vos recién mencionabas, también podría decir que desde el jueves pasado que él le presenta la renuncia al presidente Mattarella hasta el día de hoy, recibió una cantidad de firmas, diría cerca de 4.000 firmas de alcaldes a nivel local, nivel más bajo del sistema político italiano, apoyándolo en su
en su gobierno y pidiendo que se quede, que no se convoque en las nuevas elecciones. Por eso, digamos que todo el ámbito internacional y gran parte del ámbito político italiano ha pedido por sí continuidad. Lo que no ha redundado después es que en los partidos que tendrían que apoyar al Parlamento le den ese mismo apoyo. Sí, tú hablabas de que Mario Draghi es una figura respetada en un amplio espectro político en Italia a nivel internacional, pero ¿crees tú que acá le faltó un poco de muñeca política? Había leído que la decisión un poco apresurada de haber presentado su renuncia, muy drástica. ¿Crees tú que aquí le faltó esa experiencia política, pensando que viene de un mundo más tecnicista, más económico? No estoy muy seguro que haya faltado muñeca política. Acá hay un dato que me parece que es relevante y es, él lidera un gobierno de unidad nacional que abarca partidos que están tanto a la extrema derecha como al centro e incluso a la izquierda. Hay que gobernar todas esas voluntades en un gabinete y llevar adelante un plan de gobierno, un plan de unidad nacional. Y de hecho, ya venía habiendo ciertas tensiones, sobre todo en uno de los partidos de la coalición, el movimiento Cinque Stelle. Es un movimiento populista ubicado en la izquierda, es un movimiento anti-establishment, anti-política partidaria tradicional, que ganó las elecciones del año 2018, que ha sido el partido más importante de la legislatura en todo este tiempo, y que en los últimos años ha ido sufriendo muchos desprendimientos. De hecho, hace poco, el ex presidente de ese partido, Luigi Di Maio rompió con el partido y armó su propio partido político. Entonces, hay que administrar todas esas voluntades. Y la tensión vino porque el movimiento Cinque Stelle no consideró suficiente el paquete de asistencia social que el gobierno estaba implementando para los sectores más necesitados, los sectores más bajos, y en virtud de eso consideró que, como no era suficiente, iba a no apoyar la medida del gobierno. Ahí Mario Draghi, viendo que era un pilar fundamental de su plan de gobierno, que era la reactivación económica y la asistencia social, vio la necesidad de presentar un voto de confianza en el Parlamento, de decir, bueno, a ver si sigo teniendo el apoyo de todos estos partidos. Ahí sigue todo el proceso institucional que culmina hoy, en donde efectivamente se confirma cierta presunción que él tenía, que era estas tensiones que va teniendo en el gabinete. Cuando va a buscar la confianza en el Parlamento no lo consigue, y eso queda demostrado porque el día de hoy tan solo el 30% de la Cámara de Senadores, que es la Cámara por la que inicia el proceso del voto de confianza, lo apoyó explícitamente. El resto o no participó de la votación, o participó sin votar, es lo mismo que abstenerse, o votó en contra. Con lo cual, pasar de controlar o tener el apoyo del 85% de la legislatura a, en el momento de la verdad, conseguir solamente el 30%, da la sensación de que Mario Draghi ya sabía que se venía cierto conflicto interno que iba a tener que resolver por una moción de confianza. Y es lo que suelen hacer también los primeros ministros europeos. El problema está en esta situación, que el sistema político italiano está muy fragmentado, porque hay muchos partidos políticos y es difícil que se pongan de acuerdo. Facundo, ya para ir cerrando, en caso de que se confirme finalmente el llamado a elecciones que se realizarían a fines de septiembre o la primera semana de octubre, actualmente muchos dicen de que esto podría favorecer a la extrema derecha, a la ultraderecha, considerando que el movimiento Cinco Estrellas, tú mismo lo dices, se está fragmentando, ha ido perdiendo poder por las divisiones internas, y son los hermanos de Italia los que podrían catapultar o lograr favorecerse con esta crisis, uniéndose a la Liga o con Forza Italia. ¿Coincides que ellos tienen la posibilidad de llegar al poder? Bien, acá hay dos cuestiones que creo que son importantes para considerar. Primero, que es todos los partidos italianos, la gran mayoría de los partidos italianos están sufriendo divisiones internas y problemas para mantener a sus parlamentarios unidos en un mismo bloque. De hecho, Forza Italia Berlusconi entre ayer y hoy sufrió algunas escisiones, producto de este propio debate interno. De acá a que se convocan elecciones pueden ocurrir dos cosas. Primero, que el presidente Sergio Mattarella decida efectivamente convocar a elecciones y se harían entre fines de septiembre y principios de octubre, si la memoria no me falla. La otra alternativa es que el presidente vaya a buscar o un Mario Draghi 2 con el mismo Mario Draghi y que trate de construir otra mayoría con otros partidos en el gobierno, cosa que es un poco difícil dado que hoy el voto de confianza no fue lo sólido que él quería. Tendría que ir a apostar por los partidos opositores que
claramente no están a favor del gobierno de unidad nacional que viene, porque han sido opositores toda esta legislatura, o bien ir a buscar otro Mario Draghi. Esto es otro perfil técnico, otra persona por fuera de la lógica partidaria que asuma la responsabilidad de construir un gobierno de unidad nacional. Esto también me parece que sería difícil porque Mario Draghi estaba teniendo un apoyo popular muy importante cuando se hacían encuestas, con lo cual la salida que queda sería la de las elecciones. Pero sí quería resaltar eso porque digo, todavía hasta que se confirmen las elecciones hay algunos pasos que pueden llevar a que no se lleven a cabo las elecciones finalmente, aunque son las que menos posibilidades tienen en este momento. En caso de que haya elecciones, Fratelli d'Italia aparece como el primero en las encuestas. En segundo lugar aparece el Partido Democrático, que es un partido de la izquierda que está formando parte del gobierno de Mario Draghi. Y más atrás viene la Lega, Forza Italia y bastante más atrás quedaría el Movimiento 5 Stelle. Digo, sería el principal afectado en virtud de las encuestas. El segundo elemento para mencionar es que Italia aprobó hace poco una reforma electoral en donde se va a reducir casi en un tercio, diría, la cantidad de bancas que va a tener la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Motivo por el cual es un desafío enorme, diría, hacer la matemática de con cuántas bancas va a contar cada partido político en virtud de las encuestas, porque vamos a tener reglas electorales que son distintas. Y las preferencias electorales pueden cambiar si las divisiones en los partidos y las candidaturas empiezan a aflorar. Yo no veo un escenario en donde los partidos acuerden presentar candidaturas conjuntas de primeros ministros. Esto es que toda la derecha se junte de entrada del liderazgo de Giorgia Meloni, por ejemplo, de Fratelli d'Italia. Creo que cada partido va a competir con sus propias figuras y una vez que se distribuyan las bancas en este nuevo escenario político, electoral e institucional, a partir de ahí se verá quién queda primero, quién tiene la voluntad de ser primer ministro o primera ministra y encarar un nuevo gobierno y tratar de dar finalmente una solidez a un gobierno italiano en un momento de crisis. Con lo cual, diría que el escenario es totalmente abierto desde acá hasta fin de año. Facundo Cruz, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en CNN Chile, en Conexión Global. Te mando un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Bueno, y nosotros vamos a seguir analizando esta situación que tiene en vilo a Italia. Vamos a revisar algunos datos de este país europeo, partiendo por su complejo sistema político. Es una república parlamentarista y ahí estamos viendo cómo está dividido, fragmentado actualmente la Cámara de Diputados de Italia. Forza Italia, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, tiene 82 bancas. Lo sigue la Liga del ex premier también del ex ministro del Interior Matteo Salvini, que ha sido conocido por ser una figura que representa a la extrema derecha, una política antimigrante con la cual se hizo conocido entonces Matteo Salvini, que estuvo también en el gobierno del Movimiento 5 Estrellas cuando Giuseppe Conte era el primer ministro. Y vemos también otras facciones, los Hermanos de Italia, este movimiento también de extrema derecha, que muchos dicen podría ser finalmente el gran beneficiado de toda esta crisis si se logra formar alianzas con la Liga, como les decía yo, otro movimiento de la ultraderecha. Vemos también Juntos por el Futuro, 53 escaños, Viva Italia 30, la Liga 131, Libres e Iguales con 10, el Movimiento 5 Estrellas 104 escaños en la Cámara de Diputados. Sin embargo, como estábamos conversando con Facundo Cruz, es un grupo que nació como un movimiento de protesta que ha ido perdiendo fuerza en el último tiempo, a tal punto de que incluso uno de sus líderes decidió salirse y formar otro conglomerado político. Y así entonces se divide, se imparte entonces los poderes en la Cámara de Diputados, muy fragmentado. Vamos a ver la Cámara Alta, la Cámara del Senado, que también tiene una distribución bien diversa, con partidos con amplias mayorías. Vemos, por ejemplo, Forza Italia nuevamente con 51 escaños, los Hermanos de Italia 21, los que más tienen la Liga y también el Movimiento 5 Estrellas. Y ahí también vemos cómo está dividida la Cámara Alta de Italia. Como les decía, es una república parlamentaria. La dirección política toma fuerza a través de la relación de confianza que tiene el gobierno con ambas cámaras. La Cámara de Diputados tiene 630 y 321 en la Cámara Alta.
Las dos cámaras son simétricas. Esto quiere decir que comparten los mismos poderes y las cámaras pueden siempre retirar su confianza al gobierno. Lo pueden hacer entonces a través de mociones presentadas por al menos una décima en parte de los componentes entonces que integran este sistema parlamentario, que muchos critican, otros lo defienden, pero de todas formas necesita reformas para salir un poco de estas crisis italianas que son habituales entonces en este país. Bueno, seguimos analizando la crisis política que está viviendo Italia y para eso vamos a tomar contacto con Vanessa Cárdenas. Ella es coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mérida. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile, en Conexión Global. Y bueno, parto al tiro en preguntarte por qué esta crisis en Italia es una de las más graves. Es un país que está acostumbrado a vivir este tipo de terremotos políticos, de cambios de primeros ministros, pero muchos dicen de que esta es particularmente compleja. ¿Por qué crees tú que se dice eso? Buenas tardes, Mario. Sí, específicamente esta crisis viene a remover las estructuras no solamente políticas y económicas al interior de Italia, sino a nivel internacional. Primero porque se junta con un periodo de recuperación post-pandemia en el que Draghi era una carta sólida a los ojos del mundo, cuando vemos una Italia que se muestra como uno de los países con más deuda dentro de la Unión Europea. Y segundo, porque a esto se acompaña también una seria crisis social en la que la ciudadanía está viviendo los estragos de la dependencia energética de Rusia y en el que Draghi pues se había convertido en un gran negociador. Recordemos que él fue presidente del Banco Central Europeo, es una figura de confianza a los ojos de los demás miembros de la Unión Europea y del mundo, y de hecho en estos últimos días, después de ya haber avisado de su dimisión, pudo ir a Argelia y negociar importantes acuerdos que ayudan a paliar esta situación energética. Sí, Vanessa, en ese sentido, ¿por qué crees tú que la figura de Draghi es tan relevante para la permanencia de la política italiana, para el orden? Sí, mira, Mario Draghi es un personaje reconocido a nivel internacional por la capacidad de crear consensos, por ser un hombre estratega en el ámbito de la economía, lo cual hoy para Italia era muy, muy importante. Y lo había logrado, de hecho, después de haber cambiado del gobierno de Conte en una situación pues también de dramatismo político, había logrado la estabilidad y un gobierno de unidad, en el que los únicos que no se habían integrado eran los hermanos de Italia, pero en el que había mantenido el apoyo de la ultraderecha, de la Liga de Salvini, también de las derechas más moderadas como Forza Italia, de Berlusconi. Y bueno, finalmente eso es también a la vez lo que hace que él opte por la dimisión. Cuando ve que este pacto de unidad se rompe, ¿no? Y lo rompe estos antisistemas del movimiento Cinque Stelle, entonces él decide que no puede continuar así el gobierno y en esta última llamada que les hace de unidad luego de que no es aceptada su dimisión por el presidente Mattarella, pues deciden no solamente no apoyarlo el movimiento Cinque Stelle, sino tampoco la Lega y Forza Italia. Vanessa, ¿cuál crees tú que es el gran perdedor de toda esta crisis? Muchos apuntan al movimiento 5 estrellas que se ha desfragmentado, ha perdido apoyo y porque muchos apuntan a este movimiento como el gran responsable de haber abierto esta crisis. Pero más allá de eso, ¿hay otros perdedores de este conflicto? No, los principales perdedores hoy es la sociedad italiana, que está viviendo pues los embates de una creciente inflación, de una desconfianza internacional a la capacidad de Italia para insertarse como un país confiable para cumplir sus acuerdos internacionales, sobre todo en materia económica, y que por otro lado pues vivirán una situación de inestabilidad política que no se había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente esta sería la segunda ocasión en la que se va a unas elecciones en otoño, porque además es un momento, Mario, hay que señalarlo, muy importante porque se está gestionando y negociando los presupuestos. Entonces también por eso es muy delicado el llamar ahorita
unas elecciones que podrían apuntar más o menos al 2 de octubre. Y de ahí los esfuerzos del presidente Mattarella de tratar de conservar a Draghi en el poder. Entonces, la sociedad es una gran perdedora y, bueno, pues la ultra Meloni parece que va a obtener una gran victoria si es que es apoyada por la Lega y por Forza Italia, como parece que va a ser. Sí, Vanessa, ¿cuál es el escenario que se viene ahora en caso de una ya confirmación de la renuncia? Todo apunta a que mañana ya lo decidiría Mario Draghi, pero ¿cuál es el escenario que se instala ahora en este país? Ahí dicen que hay elecciones, un gobierno de Draghi distinto. ¿Cuál crees tú que sería el menos malo para Italia? Sí, bueno, hay tres opciones. El primero es el pedirle, el presidente Mattarella, que busque otra mayoría en el Senado para cubrir la legislatura hasta marzo. El segundo, pues nombrar algún otro personaje que puede ser tanto político como técnico. Y la tercera opción, que ha sido la más presionada, por ejemplo, por Meloni, quien tiene gran apoyo popular y siente que ganaría en ese escenario, que es el de convocar a elecciones para finales de septiembre, principios de octubre. Hoy por hoy lo que más convendría es esta parte de tratar de mantener a Draghi como una carta fuerte en el gobierno, con otro apoyo del Senado. De hecho, gana los votos en el Senado, pero pierde esta confianza en la unidad que para él era fundamental quedarse. Entonces, yo veo complicado que se le pueda convencer de no hacer de nuevo la dimisión el día de mañana, pero sería el mejor de los escenarios. Sí, y poniendo esta crisis en medio de la guerra que se vive en Ucrania, también había mucha preocupación. De hecho, el propio presidente Zelensky había llamado abiertamente a que siguiera Mario Draghi. ¿Qué pierde Ucrania en la salida eventual del primer ministro italiano? Bueno, pierde un aliado fundamental. Draghi ha sido uno de los defensores dentro de la Unión Europea y a nivel internacional más importantes de la autonomía, de la soberanía de Ucrania, pero también de la figura del presidente Zelensky. Y también Italia ha sido uno de los países más afectados por la crisis de los hidrocarburos, y es por esto que en los últimos meses hemos visto que la figura de Mario Draghi ha sido un negociador importante de nuevos acuerdos para proveer a Italia de otro tipo de energéticos que no provengan de Rusia. Sí, perdería entonces al segundo aliado, ya se fue Boris Johnson. Sería entonces la oportunidad de Mario Draghi entonces de salir del cargo y obviamente afectando al gobierno de Zelensky. Vanessa, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Te mando un abrazo. Un gusto, como siempre. Muy buenas tardes. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Seguimos analizando la crisis en Italia acá en Conexión Global Prime. Y ya estamos de regreso acá en Conexión Global Prime, analizando la crisis en Italia. Y ya lo hemos estado hablando, es un país que habitualmente sufre este tipo de inestabilidad política. Y vamos a revisar, por ejemplo, los últimos 5 primeros ministros, los 5 últimos primeros ministros que ha tenido Italia. Lo conversamos recién, hay un promedio de 1 año a 13 meses que duran generalmente los primeros ministros de Italia. Partiendo por Enrico Letta, que gobernó del 2013 al 2014, como ven ahí, 1 año. Él fue entonces secretario del Partido Democrático, abogó por medidas de más mercado libre, una estricta disciplina presupuestaria. También se opuso a la entrada de su partido, o a hacer, más bien dicho, una alianza con los socialistas europeos. Y el 13 de febrero entonces puso su cargo a disposición, puso su renuncia debido al descontento generado entonces dentro del seno de su propio partido. Lo siguió el 2014 a 2016 Matteo Renzi, otra figura bien importante del Partido Democrático. Él fue alcalde de Florencia en 2009. El 22 de febrero de 2014 se convirtió en primer ministro de Italia. Renunció en diciembre del 2016 tras perder entonces el referendo constitucional con el cual se pretendía estimular
la alicaída economía italiana. Los promotores de este referendo decían que la meta era hacer que la labor del gobierno en Italia fuera menos complicada, con una reducción en el número de miembros del Senado de 315 a 100, pero los críticos decían que los cambios propuestos también podrían afectar el control de la Cámara Baja. Siguió después Paolo Gentiloni del 2016 al 2018. Fue el Partido Democrático también que nombró a este primer ministro en un amplio también espectro de partidos políticos al interior de su gobierno. Lo siguió después Giuseppe Conte el 2018-2021, que se podría decir fue uno de los mayores logros que tuvo el movimiento 5 Estrellas, del cual él proviene, y precisamente es Giuseppe Conte el que mantiene hasta el día de hoy una disputa, diferencias con Mario Draghi. Dicen que también va a afectarle mucho esta crisis a Giuseppe Conte, sobre todo por la fragmentación que está viviendo el movimiento 5 Estrellas, del cual él pertenece. Y terminamos con Mario Draghi. Vemos 2021. No sabemos si finalmente se va a concretar su renuncia. Eso lo va a decidir finalmente en el día de mañana. Un economista muy respetado a nivel europeo. Él fue presidente del Banco Central Europeo durante la crisis del euro. Fue uno de los grandes protagonistas en la forma en que manejó esa crisis que vivió la región, y es actualmente entonces todavía el primer ministro de Italia. Recordemos que había renunciado la semana pasada. Finalmente el presidente Sergio Mattarella no aceptó su dimisión y hoy día entonces tiene que decidir qué va a hacer con el futuro de Italia, luego de perder entonces el apoyo de sus principales socios de este gobierno de unidad. Esos son entonces los últimos 5 primeros ministros que ha tenido Italia en un rango muy pequeño, de tan solo casi 10 años. Bueno, seguimos analizando esta crisis en Italia. Ya estamos con nuestro invitado Cristian Fuentes, analista internacional de la Universidad Central. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros acá en Conexión Global. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cristian, bueno, estábamos conversando antes de que comenzara el programa de esta crisis que tiene como protagonista este movimiento, el movimiento 5 Estrellas, un movimiento que nació de protestas, fundado por un comediante, Beppe Grillo, que ahora está un poco alejado ya de este movimiento, pero que ha transitado por distintos, nace como movimiento de izquierda, pero se puede adaptar a cualquier otro partido político. De hecho, estuvieron gobernando con Matteo Salvini en su momento, Giuseppe Conte. Pero tú decías que es el principal o uno de los principales protagonistas de esta crisis. Sí, claro. El movimiento 5 Estrellas es un movimiento populista, es decir, que su presencia política, su propuesta política se funda en la crítica a la clase política italiana. Se convierte en un partido, que es un partido movimiento en realidad, y pasa del centro derecha al centro izquierda, y es capaz de gobernar con Giuseppe Conte. Entonces se va convirtiendo cada vez más en lo que ellos mismos criticaban. Claro. Y ahí tiene sobre todo personalidades que construyen liderazgos distintos, básicamente Conte y Di Maio. Y de esa lucha se quiebra o sale el quiebre del Gobierno de Unidad Nacional de Mario Draghi. Yo creo que el 5 Estrellas está en el centro de la crisis. Claro. ¿Y crees tú que Mario Draghi era importante que Mario Draghi siguiera en el poder? Considerando las buenas percepción que tiene este expresidente del Banco Central Europeo. Sí, pero su influencia por su prestigio, porque él es una persona sobre los partidos. Él no tiene un partido, por lo tanto tampoco tiene un apoyo propio en el Parlamento. Es un régimen parlamentario el italiano. Por lo tanto, su apoyo era básicamente de la opinión pública y no un apoyo institucional en el sistema político italiano. Entonces, pendía de la confianza de los partidos. Y como este movimiento 5 Estrellas, de hecho, explotó, ¿no? Se dividió, Di Maio se fue, fundó su propio partido, etcétera. Entonces empezó a resquebrajarse su apoyo.
Y termina en esto que es, entre comillas, lo más lógico que podría pasar, tomando en cuenta también de que las encuestas dicen que las próximas elecciones gana la derecha. Entonces, la derecha tampoco dijo no nos vamos a sacrificar por Draghi. Ahora, Draghi también empezó a tener, obviamente, mayores ambiciones. Entonces quiso ser presidente, no le resultó. De hecho, al presidente Mattarella lo reeligieron, porque también el rol del presidente en Italia ha ido cambiando y cada vez, creo yo, es más importante porque es un gran componedor, un gran articulador del sistema político italiano. Sí, Cristian, yo sé que es difícil, pero para ponerlo más en palabras simples, uno está acostumbrado a este tipo de crisis en Italia. ¿Por qué es tan inestable gobernar este país? ¿Es por sistema político? ¿Es por la fragmentación de los partidos? Sí. Es una buena pregunta esa, pero que tiene varias respuestas también. Yo creo que hay que entender a Italia como un país muy diverso, con muchos intereses que muchas veces entran en pugna. Es diverso desde el punto de vista social, es diverso desde el punto de vista geográfico, entonces es también diverso desde el punto de vista político, aunque ya los partidos no son ideológicos, entonces son partidos más bien de intereses. Entonces con mayor razón hay más intereses en pugna, más revueltos, digamos, entonces se ha hecho incluso más inestable de lo que era antes. Antes, digamos, en la época de la Guerra Fría, tenía una mayor estabilidad en el sentido de que había dos grandes excluidos y todo el resto hacía siempre algún tipo de coalición. Los dos grandes excluidos eran, por un lado, el Partido Comunista y por el otro lado, el Movimiento Social Italiano, que eran los continuadores del fascismo. Entonces, pero en eso se daba vuelta y como bien se dijo aquí antes, esto es como un baile político en la cúpula, porque el resto del Estado tiene burócratas profesionales, entonces en realidad no cambia. Entonces es muy estable, es un sistema muy estable, pero muy inestable en la cúpula. Claro. Entonces es como eso, uno mira el baile, como el baile de máscaras del carnaval de Venecia, pero por debajo todo sigue igual porque están los mismos funcionarios de siempre, digamos, etcétera. Entonces eso sigue ahora, eso no ha cambiado, pero es básicamente, creo yo, por esta diversidad de Italia. Y en Italia también desde la unificación, en la década de 1860, no ha consolidado un Estado muy fuerte, un Estado central muy fuerte. Y eso también ayuda a que exista aparente, a lo menos, esta aparente inestabilidad. Sí. El diario El País mencionaba una frase que decía que cuando se cae el acróbata entran los payasos. Claro, claro. Y esto podría pasar en Italia ahora porque, claro, tú dices que la derecha eventualmente podría ganar las próximas elecciones, pero también está la ultraderecha, que es la Liga, que son los Hermanos de Italia. ¿Crees que eso es el principal riesgo de este escenario tan incierto? Sí, claro, es muy probable que la próxima primera ministra sea Giorgia Meloni, que es la líder o la lideresa de los Hermanos de Italia. Y, claro, es ultraderecha. Ahora, es una ultraderecha, entre comillas, inteligente hacia Europa. Ellos no quieren salirse de la Unión Europea, ni tampoco del euro. Pero por lo menos Meloni es nacionalista, Meloni viene de la derecha post-fascista, es conservadora, por supuesto, anti-inmigrante también, anti-movimiento LGTB más, ¿no? Y entonces tiene ese discurso, que es el discurso, digamos, trumpiano por Donald Trump, ¿no? Que se parece a otras ultraderechas europeas, pero no están por romper con Europa, con la Unión, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que hay un gran premio, una gran bolsa de dinero que son los planes de la Unión Europea para la recuperación de Europa después de la pandemia. Y eso yo creo que también disciplina mucho, porque son préstamos y también son donaciones directas, pero a cambio de programas de modernización, por ejemplo, del Estado, de programas que van hacia la digitalización, etcétera, etcétera. Y eso está en juego. Entonces, por eso que Mario Draghi tenía este poder de decir, yo soy el que ante la Unión Europea le doy confianza para que nosotros podamos recibir, son más de 200.000 millones de euros
Italia es el segundo país más favorecido con estos programas. Entonces, eso también obliga a ser responsable, porque como decía, bien administrado eso ayuda mucho a Italia a recuperarse, a recuperar la economía y con eso también a consolidar un apoyo político y electoral importante. Cristian, acá, bueno, aparece de repente la figura de Silvio Berlusconi, intentó en su momento volver o no a la política. ¿Cuál es el papel que hoy día juega el ex primer ministro de Italia? ¿Un papel secundario o sigue estando en la sombra ahí, siendo una figura relevante? Bueno, él tiene 85 años ya y dirige un partido que es Forza Italia, que se ha debilitado mucho. Algunos dicen que es como un cascarón vacío, pero todavía sigue siendo relevante la política italiana porque también tiene los parlamentarios justos, digamos, para formar gobierno. Pero los dos más grandes en la derecha son la Liga, que viene para abajo, y los hermanos de Italia, que van para arriba, digamos, ¿no? Entonces, pero él tiene todavía la llave, y eso hace que todavía sigue siendo importante. Con él se da la combinación perfecta. Obviamente este es un escenario posible, puede cambiar, pero en estas condiciones él tiene la llave para formar gobierno. Así que todavía sigue teniendo relevancia. Cristian, y bueno, para ir cerrando, esta crisis se podría decir que es un ejemplo de los riesgos que tiene la política cuando llegan movimientos populistas al poder. Claro que sí, pero también es creo yo, un ejemplo de que los movimientos populistas en el poder se ven obligados a institucionalizarse y a seguir un poco la lógica de la política. Salvo que sean tan refundacionales que en realidad a partir de este movimiento se crea un nuevo sistema, cosa que no ha pasado en Italia, por lo menos con los 5 estrellas. Entonces, después de la crisis de principios de los años 90 con esta investigación contra la corrupción que fue Manos Limpias, todo el sistema político italiano cambió y empezaron a aparecer movimientos como pero no es el movimiento el que ha creado el sistema, ¿ya? Entonces, cuando sucede eso se ven en la obligación de adaptarse. Y eso fue lo que le pasó a 5 estrellas. Vamos a ver, como decía antes, lo que pasa con los pedazos que quedan de 5 estrellas. ¿Qué va a pasar con Conte? ¿Qué va a pasar con Di Maio? El partido que fundó Di Maio va a seguir siendo un partido importante porque tiene parlamentarios en un apreciable número. 60, creo. 60, claro. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa, pero ya va a ser otra cosa. De hecho, el fundador de este movimiento ya se tomó distancia de él, porque ya es otra cosa, digamos, ¿no? Ya se convirtió en otra cosa. Hay que recordar que al principio esto se organizó vía internet, era un movimiento de protesta. Sí. Pero pasó a administrar el gobierno y ahí se acabó el movimiento de protesta. Cristian, ya para ir cerrando y bien breve, en términos generales, en Europa, bueno, se va Boris Johnson, Macron, que tiene también problemas ahí, no tiene mayoría en el poder legislativo, un Olaf Scholz que tampoco termina de convencer si es que va a ser esta figura importante siendo canciller de Alemania. ¿Cómo ves tú todo este mapa a Italia, en esta crisis italiana? ¿Qué afecta para Europa lo que está pasando en este país? Sí, yo creo que también los poderes más importantes, pero que no siempre aquí se le llama poderes fácticos, digamos, ¿no? Yo creo que también los poderes fácticos quieren que Italia sea viable. No le conviene una Italia en bancarrota, una Italia en crisis. Entonces, y eso también, ellos también presionaron, por ejemplo, para que Draghi se quedara. Hay que recordar que Draghi renunció la semana pasada, claro, y fue el presidente el que le dijo no vaya al Parlamento y pídale apoyo. Bueno, le pidió apoyo y no se lo dio al Parlamento. Entonces, no le conviene a nadie que Italia, como decía, tenga una crisis tan profunda, ¿no? Entonces yo creo que Italia sí se va a encauzar más o menos en esta, y como decía también, gracias a la bolsa de dinero que hay disponible, ¿no? O sea, porque Europa no va a entregar eso si no hay un gobierno responsable en Italia. Y eso va a ser así. Tomemos en cuenta,
bueno, se ha comentado antes también, pero es muy importante el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el tema del gas. Por eso que Draghi fue a Argelia, digamos, ¿no? Sí. Los argelinos hay que recordar que son grandes productores de gas. Entonces, con eso está tratando Italia de tener una provisión de gas para el invierno que le permita, digamos, seguir desarrollando su economía, etcétera, etcétera. Los inviernos en Europa son inviernos en serio, ¿no? Sí. Muchos grados bajo cero, mucho frío, etcétera. Entonces, y con un Putin que está cortando la llave, que está a propósito de Alemania, ¿no? Entonces, la situación es bien compleja. Pero yo creo que Italia, por el momento, se salva. Cristian Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, y nosotros dejamos hasta acá nuestro programa, como todos los miércoles, analizando una noticia relevante a nivel internacional. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile.